Que en efecto los tenemos muy pocos, pero hay países en Asia y en África que tienen muchísimos recursos y son considerados subdesarrollados. Así es que, repito, ¿qué hace o cuál es la razón principal por la que países como del que yo vengo, las Naciones Unidas, nos consideren naciones subdesarrolladas? Sugieran. Uno a la vez. A ver, allá atrás. La corrupción. Sí, estamos plagados de sistemas corruptos, pero no es lo peor. ¿Las riquezas? ¿La falta de riquezas? ¿O trata de decir que los ricos cada vez se vuelven más ricos y los pobres cada vez más pobres? Ese es un problema de muchas de nuestras miserias, pero no es esa la razón principal de que seamos una nación subdesarrollada. ¿Atrás? Lo que nos convierte en una nación subdesarrollada es que somos en gran nivel un país analfabeta, lleno de ignorantes. Esto nos convierte en una nación vulnerable a que cada quien de los grandes diga y haga lo que se les antoja en honor a la ignorancia. Traigo esto a colación porque espiritual o religiosamente hablando es igual. Cuando una persona que se dice ser cristiana es ignorante de la Biblia, es subdesarrollado y está vulnerable a que cualquier predicador con un poco de verborrea le manipule y le use a su antojo. Usted no puede darse ese lujo de estar dentro de cristianos analfabetas. Hablo espiritualmente hablando. Oigan, ustedes viven en una superpotencia. Ya salieron de esa clasificación de una nación subdesarrollada. Ahora tienen la obligación de salir de esa clasificación de cristianos analfabetas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues estudiar la Biblia con seriedad. Y mire, digo esto con preocupación porque en países como el mío, temo que a veces hay que decir un montón de boberías para que la gente preste atención. Lo repito y no me enorgullezco, pero es cierto. En El Salvador parece que hay que decir un montón de tonterías y mucha gente quiere escuchar las tonterías. Si creen que exagero, semanas o meses atrás salió un pobre enajenado diciendo que él era la encarnación del anticristo. Y ustedes no se imaginan cuántos espacios de comunicación masiva ocuparon. En primera página, la encarnación del anticristo. Los editoriales, las radios querían entrevistar al pobre loco. Y toda la gente estaba hablando en las calles de la encarnación del anticristo. No recuerdo ningún predicador, ni local, ni regional, ni extranjero, por famoso que sea, que alguna vez lo hayan escuchado tanto como ese pobre descarriado. Así es que yo digo, necesito que la gente me escuche, voy a decir un montón de tonterías. En ese país la gente quiere escuchar cualquier opinión, menos la opinión de Dios. Si no les parece ya bastante preocupación, un último ejemplo para comprobárselos. Llegan de este país o de cualesquiera otros grandes instructores de la Biblia. Sabe que ellos pagan los salones de hotel, las comidas, a veces hasta los buses, para que la gente llegue a escuchar una instrucción bíblica.
pagan mucho dinero. Y hay iglesias, no los estoy criticando, pero es la verdad. Si aprovechan de eso, abren las puertas de esos predicadores y les dicen, mire, sí, pero usted además tiene que dejar una buena ofrenda en nuestra organización. Y lo hacen. Ellos quieren ser de bendición. Pero hay una cantidad de artistas que ni siquiera cristianos son. Llenan estadios y la gente paga hasta 10 o 30 dólares para escucharlos. Y llenan los estadios. Así es que usted dígame si no tengo razón en decir que hay que decir boberías para que la gente quiera escuchar, pero no quieren escuchar la voz de Dios. Llega un artista que ni cristiano es, le pagan por oírlo. Lo que hace más trágica la condición de mi gente es que este mal es tan pero tan antiguo y no parece que les importen las consecuencias. Les demuestro que este mal es antiguo. Tiempo atrás tuvieron grandes, pero grandes predicadores. Desde los más ortodoxos, o diría, los más serenos como Jonás, hasta los más excéntricos como Elías. Desde los más exagerados o los más callados. Pero nunca nadie los escuchó. Digo esto con preocupación en la iglesia que pastoreo. Muchos de los que ahí estaban nunca oyeron hablar de Sofonías, ni sabían quién era. Y el otro día prediqué en X congregación aquí en Norteamérica y no sabían cómo pronunciar el nombre en inglés y tampoco en español. Yo dije, ¿qué hablan aquí? Es que nunca habían oído de eso. Por eso es que yo me lleno de esperanza cuando congregaciones como ustedes veo en sus rostros sed por aprender y por estudiar la Biblia de forma seria, porque digo, no importa en dónde vivan, saldrán de esa ignorancia bíblica y el Espíritu Santo los utilizará como grandes instrumentos para su gloria. Y no hablo de grandes ministerios, aunque es probable que sí, pero bastante es con que usted sea un instrumento para su familia. Con que usted, si es un adulto, sus hijos no tengan que confrontarle en decirle, papá, yo te amo, mamá, te amo, pero tu religión es algo muy antiguo que yo no apruebo ni entiendo. Que usted tenga palabras de vida eterna para instruir a sus hijos y que ellos les respeten. También me lleno de emoción que los jóvenes no se sentirán avergonzados en sus universidades o escuelas de compartir su fe. Porque hubo un tiempo en mi vida, y no es una crítica para la iglesia en la que me crié, no fue el tabernáculo desde luego, en donde había tan poca instrucción bíblica, en donde mi mamá conoció a Jesús, que hacían tantas cosas y decían tantas cosas que yo ni entendía, ni creía, ni aprobaba. Cuando fui a la universidad, alguna vez escuché que los pastores decían, usted debe predicar, usted debe invitar a sus amigos a la iglesia, pero ¿y cómo los iba a invitar si yo mismo a veces no quería estar ahí? Y hacían cosas que yo no compartía en mi ignorancia espiritual. Al verles a ustedes pienso, a los jóvenes, que cuando se instruyen en la Biblia ustedes podrán sentir orgullo, no religioso, sino orgullo espiritual de que pueden compartir con sus compañeros de colegio o de universidad el bendito evangelio de nuestro Señor. Pero para eso se requiere estudiar la Biblia. Verán en nuestro estudio de hoy
una religión tan pero tan antigua que sigue haciendo tanto pero tanto daño aún en la iglesia evangélica. Nuestro sermón de hoy se titula El zodíaco y las modas. Vayan a Sofonías capítulo 1, hoy vamos al verso 4. Apenas voy en el verso 4, imagine. Sofonías capítulo 1, vamos hasta el verso 4. Ahora, fácil de que lo encuentren. ¿Listas sus Biblias? Sofonías capítulo 1, voy al verso 4. Si todos la encontraron, por favor pónganse de pie, así me indican que ya encontraron la cita y de paso mayor reverencia a la lectura. Y si no lo ha hallado, pues yo lo espero, quédese sentadito. Capítulo 1, Sofonías, verso 4. Los que no lo han hallado es porque no vinieron los días anteriores, así que tienen deuda. Sofonías capítulo 1, y los que están ahí cerca de los que no lo han hallado, por favor ayúdenles para que ganemos tiempo. Bien, ahora por favor guarden silencio y escuchen el texto. Y si no lo hallaron, tampoco se preocupe, nomás escúcheme. Sofonías capítulo 1, voy al verso 4 y dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Note que ahora el juicio es contra Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Paréntesis. Dios está diciendo a través de Sofonías: estoy harto de la idolatría en la ciudad santa. Voy a acabar con todo eso. Verso 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Voy a poner esto en nuestra jerga. A los que se suben al techo y se ponen de rodillas frente al firmamento. A eso se refiere. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Una vez más voy a contextualizar el verso. Dice: voy a acabar en la ciudad santa con todos aquellos que van al techo de sus casas y se arrodillan frente a las estrellas y empiezan a jurar, primero por Dios y después por Milcom. Estoy harto de ellos, dice Dios. Verso 6. Y a los que se apartan en pos de Jehová, a los que no buscaron a Dios ni le consultaron. Calla en la presencia del Señor, porque el día de Jehová está cercano. Jehová ha preparado sacrificio y dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio castigaré a los príncipes, a los hijos de rey y a todos los que visten vestido extranjero. Un paréntesis más. Sofonías era de linaje real, este fue un príncipe. Por eso digo que los profetas eran de las más variadas profesiones, desde boyeros como Amós. Boyero es alguien que cuida bueyes, hasta príncipes como Sofonías. Debido a su linaje real, él podía entrar a la corte. Los que gobernaban eran sus primos, sus hermanos, sus amigos de niños. Entonces él les está hablando con tanta ironía, con tanto sarcasmo y con toda confianza, dicho de esta manera: a mí no me tenés que venir con cuentos, te conozco, nos hemos criado juntos, y a ustedes Dios les está diciendo esto, a esos príncipes. Les dice que se visten con ropa extranjera. ¿Qué es eso? Se los explico luego. Verso 9. Asimismo castigaré aquel día todos a los que saltan la puerta.
Oiga, ¿y qué pecado es ese de saltar la puerta? Se los explico luego también. Los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, una de las puertas hacia la ciudad santa. Voy a leer hasta ahí, y ustedes en casa, por cuestión tiempo, deben leer los siguientes 2 capítulos, para que en la tarde voy con el último de ellos. Pero lo que vamos a ver esta mañana cubre todos esos primeros 2 capítulos. Leo hasta ahí y oramos. Señor, te ruego que la unción de tu Espíritu nos abrace a todos esta mañana y que seas de bendición a cada uno. Por favor, ministra nuestras vidas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Sin preámbulo alguno y lleno de ira, Sofonías dice: hay 3 cosas por las que va a venir juicio contra la ciudad santa. Y mire que no está hablando contra las naciones vecinas que dije ayer, ni contra Siria, ni contra Babilonia, ni contra Egipto. Esta vez retoma el asunto y puntualmente lo enfoca a los supuestos de ser bendición, a los judíos mismos. Y dice, Dios les acusa, como si fuese una corte, les acusa. Son culpables de 3 cargos. El primero es idolatría. Ellos estaban adorando a otros dioses en costumbres tan sucias y tan aberrantes como esta. La adoración a Moloch o a otra deformación llamada Milcom incluía esto, asústese. Era una especie de cuerpo humano con cabeza de buey, que lo esculpían en piedra y lo dejaban sentado y con los brazos así. En los brazos ponían una hornilla, una barbacoa, ponían fuego aquí abajo y ponían a los bebés sobre esa hornilla y los quemaban vivos. Yo sé que esto es nauseabundo y desgarra nuestro corazón. Cuando yo pienso en mi bebita, su piel de ángel, yo digo, ¿qué mente endemoniada puede hacer daño a un bebé? Los judíos de la ciudad santa practicaban esa religión. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo hacían en nombre de Dios. Dios dice, estoy harto de ustedes. Se acabó. Luego les acusa de sincretismo. Sincretismo es colocar religiones paganas de pseudodioses al mismo lugar del Dios Todopoderoso. Ellos practicaban una religión antigua llamada el ejército del cielo, que era adoración a los astros. Luego amplió el asunto, y cuando adoraban a los astros, entonces decían en nombre del Señor. Eso era una especie de sincretismo. Y finalmente dice, estoy harto de que consulten a cualquier tontería, pero que no consulten a Dios. Así es que vendrá juicio. Y Sofonías empieza a describir cómo va a suceder el juicio. Y esos son los versos que nosotros hemos estado leyendo. Ahora, antes de ir ahí, tengo que hablar un poquito más para poner el contexto histórico de esta antigua religión. Yo sé que a la mayor parte de ustedes les debe parecer curioso, interesante, pero sin importancia, esto de esa religión antigua, pero ya verán que no es muy antigua. Los que se postran al ejército del cielo era una forma de describir a una religión que consistía o que nació en el descubrimiento de la influencia que los astros provocan sobre el planeta Tierra. Todos deben, ustedes más que nadie,
me llevaron al Griffith Park, así se llama, ¿no? Y ahí está el observatorio y me imagino que la mayor parte de ustedes ha ido y ahí habla muy bien sobre todo esto. Pero para los que aún no, le explico. Los planetas ejercen, no solo los planetas, todos los astros ejercen influencia directa sobre el planeta Tierra en distintas formas. Pero eso no es ni por capricho ni por antojo de los astros, es por las leyes de la naturaleza. Y sabemos de sobra que quien legisla la naturaleza es el Dios Todopoderoso. Entonces, la naturaleza lo único que hace es someterse a las leyes que Dios ya dictó. Así es que es cierto que la luna llena ejerce influencia en la agricultura, sin duda alguna. También es cierto que ejerce influencia la luna menguante y otro montón de cosas que no son asunto nuestro. Todas están alrededor de leyes científicas, leyes como la gravedad, leyes como la traslación de los planetas, etcétera, etcétera. Todo eso es ciencia y es bíblico. El diablo, que es experto en revestir unas pocas verdades con un montón de mentiras, cuando esos ancestros descubrieron la influencia de los planetas, entonces parieron la religión llamada astrología, que en ese entonces no se llamaba así, se llamaba el ejército del cielo. La astrología tenía como treta, y cuidado, no dije astronomía. La astronomía es una ciencia. La astrología no es ciencia, es más bien una especie de charlatanería. Pocas verdades revestidas de muchas mentiras, y ahí empieza. Y esta es la estrategia del enemigo. Mire, no blasfemen contra Dios ni digan cosas feas. Simple y sencillamente también agraden a los astros que tienen influencia sobre el planeta. Agraden a Dios y agraden a estos planetas. Y así dieron a luz a la religión de los que se postran al ejército del cielo. Empezaron a tomar una serie de divinidades paganas y sucias, como por ejemplo Moloch o Milcom, que ya les expliqué en qué consistía, y le pusieron por nombre Júpiter. Luego tomaron a Istar o Astarot, que era la diosa de la fertilidad, y le pusieron Venus. Y así empezaron a colocar distintos nombres, y de pronto en Jerusalén estaban con una nueva religión y todos estaban anonadados, impresionados, querían saber sobre esta nueva religión. Más adelante descubrieron la eclíptica, que no es más que la órbita en la que gira nuestro sistema solar. Y a esta eclíptica le pusieron distintos detalles probabilísticos, que no es nuestro caso, y surgieron los signos zodiacales. Mire, personajes bíblicos antiguos como el mismo Coelet o Job, iré más atrás. Job desenmascaró esa bobería y dijo que eso no era de Dios. Él describió los sistemas de traslación y de rotación, solo que hay que estudiarlos. Luego Coelet, el predicador, me refiero a Salomón, él con lujo de detalles desenmascaró todo eso. Pero si no les basta, no solo escritores bíblicos, también grandes hombres de ciencia de la Edad Media, como por ejemplo Galileo, Copérnico, Newton y otros, desenmascararon esta religión y dijeron que era una bobería. Pero ustedes deben recordar cuando en la escuela les enseñaron que la religión asesinó a uno de esos científicos por decir que la Tierra era redonda y que la ley de traslación ejercía influencia sobre ella. ¿Recuerdan sobre esa historia? ¿Y saben en nombre de quién lo quemaron a ese hombre de ciencia? En nombre de Dios.
Usted es un brujo blasfemo. Hay que quemarlo vivo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo la verdad. ¿Hace cuánto sucedió esto? Miles de años. ¿Desde cuándo sabemos esto? Desde Job, desde Salomón, desde Copérnico, desde Galileo, desde Newton. Pero atiendan esto. Cuando prediqué esto en mi iglesia, allá pude hacerlo porque saben que les respeto. Aquí no quise hacerlo porque no quise parecer irrespetuoso. Pero a mis amigos, sin que supieran, les anduve preguntando su signo zodiacal. Y les decía, ¿y cuál es tu signo? Capricornio, así con orgullo. Ah, de veras, ¿y eso en qué época? Y me decían, lujo de detalles. Wow. ¿Y tu esposa? Piscis. ¿Y es compatible? Preguntaba yo. No, fíjate que yo creo que por eso es que no la aguanto, porque hay algo ahí. Lo pregunté antes de predicarlo, con 3 o 4 días de anticipación. No hubo uno tan solo que no supiera su signo zodiacal. Y temo que si hubiera hecho lo mismo con ustedes, habría sido exactamente igual. Pero les puedo asegurar que una buena cantidad de ustedes, al igual que en mi iglesia, nunca oyeron sobre sofonías. Pero sí saben su signo zodiacal. Dígame si no es vergonzoso. Voy a decir algo más grosero todavía y no lo digo para ustedes. Lo dije para mi iglesia. Casi todos ustedes saben quién es Walter Mercado. Y además, si les pido que ahora no me demandan por decir estas cosas aquí, no, ¿verdad? Y si no, que se lo demanden a usted, no a mí, ¿eh? Y además, si paso a cualquiera de ustedes ahora al púlpito y le pido que se despida como él lo hace, lo harán, saben hacerlo. Pero si les pregunto de quién era primo Sofonías, no lo saben. Si les pregunto cuál fue el propósito de escribir de Sofonías, no lo saben. ¿Qué estoy diciendo? Mi país es una nación subdesarrollada porque son ignorantes y escuchan más a charlatanes en la pagana y antigua religión de los astros más que escuchar la bendita palabra de Dios. Díganme si yo soy amarillista cuando dije al inicio que en mi país hay que decir tonterías para que me escuchen. Porque si digo esto no le importa a nadie. No hay ningún periódico en mi país que ocupe espacios para predicadores de forma gratuita. Si usted quiere decir algo en el periódico, lo pagará y con el ojo de la cara. Es una fortuna. Pero si usted quiere decir una bobería del zodíaco, le dan media página gratuita. Y si usted dice que es primo del anticristo, le dan otra media página. Y si usted dice que es rockero y que fue al infierno y que ahora trae la música del infierno, le dan 3 páginas. Por supuesto, eso solo es allá. Yo sé que nada de eso sucede aquí. Y que ustedes son cristianos que están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que ahora conocen todas esas cosas y que todo eso les parece repugnante. Inténtenlo. Les pedí a mis hijos que nunca recuerden su signo zodiacal. Y no sé si lo recuerdan, pero mientras fueron adolescentes o niños, no lo sabían. No sé ahora. Yo solo intenté decirles: rechacen todo lo que viene del infierno y abracen lo que viene de nuestro bendito Salvador. Ahora,
Eso no va a suceder si nosotros no estudiamos la Biblia con seriedad. Imagínense, esto es tan antiguo y nosotros hemos hecho bromas con los zodíacos. Y antes de empezar una relación, mejor averiguamos si mi signo es compatible con este o no. A lo mejor Leo, ¿qué es Leo? ¿Es el león? No tengan pena, díganme. No, yo no quiero estar con una leona, mejor busco. Ahora, atentos a esto. Esta charlatanería de religión dio luz a otro montón de vicios, porque algunos pueden estarse preguntando, y es válido, pero ¿por qué el escándalo? Al fin de cuentas, si es una charlatanería o bobería, no debería ser algo tan grave como para que Dios se ofenda. Es que entienda el propósito de esa religión. Era conocer el futuro y quitarle el control a Dios de su creación y rendírselo a las estrellas. Y decirle a las estrellas, ustedes son las que harán el bien o el mal en nuestras vidas y Dios nos importa un comino. Y eso trae rebelión, porque ellos empezaron a practicar dentro de esa religión otras aberraciones, como la hechicería y también los juegos de azar, que tienen su origen en esto. Y yo a ustedes no tengo que hablarles cuántas personas destruyen sus vidas por los juegos de azar. Y cómo quedan atados y enredados. Hasta hace algunos años en mi país, eso apenas se hablaba. No se imaginan cuántas familias están destruidas ahora por eso. Y ellos no fueron a un culto de demonios, ni entraron así con miedo y salió Satanás con una gran cola y cuernos. No, ellos entraron a un lugar donde hay juegos de azar, en donde hay mujeres hermosas, semidesnudas, con juegos, y entonces empezó esto, y mire, ganará la primera. Ustedes saben lo que sigue. Hasta que ellos estaban esclavos de todo eso. Y hay algo peor. Cuando un hombre o una mujer decide confiar en su suerte o en el zodíaco, decide ya no confiar en su bendito Dios. Porque no es tan simple como esto. Y perdonen la ilustración, pero es útil. Mi hija, la pequeña, está por cumplir 2 años. ¿Saben qué es lo que pide todas las mañanas después de tomar su pecho? Fresas. Y está fascinada aquí porque son unas fresas que parecen, y en mi país parecen uvas pasas, la pobre, pero aquí son tan grandes. ¿Cree usted que alguna vez mi pequeña bebé se ha preocupado un día antes diciendo, pobrecito mi papá, saber cómo va a ser para conseguirme fresas mañana? Estoy estresada, dice. Papá, hacé algo. Y si no, voy a poner mi confianza en otro papá. ¿Hacen eso los bebés? Duermen felizmente, no saben cómo ni les importa cómo su papá va a conseguir fresas. Ese es mi trabajo, saber cómo voy a conseguir las fresas. Pero ella está confiada en mí. Pues Dios está diciendo que necesita que usted y yo confiemos en Él de la misma manera. No significa que no vamos a hacer nuestro trabajo y que nos vamos a cruzar de brazos, pero sí significa que cuando usted decida confiar su vida a la suerte, a los amigos, a los contactos, a las oportunidades de negocio en este país o en cualquier otro, usted empezó a caminar en arena movediza, en donde está rindiendo su vida no a su Dios, sino a cualquier otra divinidad. Pero no es importante. Voy a confesar un pecado de mi papá.
como no me está oyendo, puedo hacerlo. Siempre anda en su cartera un billete de lotería. Y antes de venirme estábamos hablando de construir un poquito en donde yo vivo, y me sacó el billete y me dijo, mira, lo sacó, ora por esto, me dijo. Papá, le dije, yo sé que el Señor nos va a bendecir en esto y te va a dar lo que necesitas para construir. Yo me puse a reír. Mi papá es un anciano. Y le dije, papá, si yo deposito mi fe en eso, entonces yo ya no estoy depositando mi fe en mi Salvador. Bote eso. Y si me lo gano, te lo quito el dinero, pero no es mi confianza en eso, dije. Ahora les pregunto, ¿puedo imaginarme las necesidades y las angustias que viven en este país? Problemas de legalidad, de permisos migratorios, de asuntos financieros, de sus familiares en sus países de origen. La pregunta no es de mi parte, es de nuestro Dios. ¿En quién van a confiar? Eso a los que son adultos, a los que son jóvenes, ¿en qué están depositando su futuro? ¿En que van a sacar una profesión? ¿En que este es el mundo de las oportunidades? ¿O están poniendo su confianza en su bendito Salvador? ¿Sabe dónde está la respuesta? Así como es su fe, así son sus actos de vida. Si su fe está puesta, porque mire, cómo somos de emotivos los latinos. Yo les aseguro que si yo les pregunto, ¿cuántos confían en Dios? Y con gritos así bien emocionados, van a decir amén, y algunos hasta van a aplaudir, ¿cierto o no? Pero el miércoles no van a venir a la iglesia. ¿Por qué? Es que hay que trabajar, pastor. Y es mentira, tienen tiempo. Pero están poniendo su confianza no en su Salvador, sino en su trabajo, en sus habilidades. Si sigo con preguntas emotivas, seguirán emocionados. Pero algunos jóvenes pronto dejarán sus ministerios por las universidades, por sus novios, por sus novias. Así sucede en mi país. X es el nombre de esa niña linda, profesora de capilla infantil, una niña que parecía no salvadoreña por sus rasgos físicos y un ángel enseñando la Biblia a los niños. Llegó un chico, se enamoró, no volvimos a verla. Solo me mandó la invitación para su casamiento. Y yo pensé, seguro en alguna iglesia cristiana. No era una iglesia evangélica. Estaba rindiendo su fe al ejército de los cielos, no al ejército de Cristo Jesús. Espero que esas cosas aquí no pasen. Nomás estoy tratando de ilustrar. Y les dije, y yo sé que comen ansias de saber qué es esto de vestir con vestidos de otros reinos. ¿Recuerdan? Leímos ese verso, ¿no? Vayan de nuevo al 8 por si no lo recuerdan. Capítulo 1, pero ahora es el verso 8. ¿Lo tienen? Y en el día del sacrificio castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Él estaba hablando a sus primos. Y a todos los que visten vestido extranjero. Y el verso 9, a los que saltan la puerta. Ahora les explico qué es esto. En ese entonces, el vestido indicaba la lealtad religiosa y política de los pueblos. Era una forma de expresión, igual que hoy, solo que en ese entonces era más pronunciado, sobre todo en los príncipes, porque de acuerdo a cómo ellos vestían,
estaban gritando en silencio la lealtad política o la lealtad religiosa. Creo que la forma más fácil de entender esto es cuando ustedes ven en las noticias a algunos íconos, algunos presidentes, líderes de países asiáticos, africanos o suramericanos, que cuando hay cumbres de estadistas, ellos llegan a esas reuniones y desentonan, aparecen con trajes totalmente impertinentes, todos los líderes con un traje de sastre, muy elegantes, y ellos aparecen con unos trajes que uno dice, este es payaso. Bueno, ahora van a entender por qué ellos lo llevan. No es para hacer un lunar. Ellos ocupan esos trajes porque son autóctonos de sus tierras. Y cuando ellos usan esa vestimenta, están mostrando lealtad hacia su pueblo autóctono. Están tratando de decir que son solidarios con su gente. Yo no sé si lo hacen con buen corazón o lo hacen con mal corazón, pero lo cierto es que la costumbre de esos países, eso es lo que empujaba. Y por eso es que ahora Sofonías está enojadísimo con sus primos, porque ellos están ocupando vestimentas de naciones paganas. Y ellos están usando esos trajes que le gritan a la nación que ellos ya no confían en Dios, sino en dioses paganos, que ellos ya no están respetando su política, sino que están siguiendo las costumbres de otras naciones. Y algo peor, los que saltan la puerta. Después de que sacrificaban a los bebés en las hornillas, ¿sabe lo que hacían con los restos del cadáver? Los llevaban a las puertas de sus casas y los enterraban ahí para que los espíritus malignos no entraran. Imagínese la locura. Y si alguna vez usted oyó en brujería o en hechicería respecto a los entierros, viene de esta historia. Es tan antiguo como eso. Pregunto, ¿así le llaman aquí a esas cosas? ¿O no hay aquí de esas cosas? ¿No saben de qué estoy hablando? ¿No? Hermano Edwin, ¿no? ¿O sí saben? Les explico, mire. En El Salvador, cuando alguien va a una brujería, le hacen un trabajo para que vuelva a su novio o lo que fuera, y le hacen un entierro, algún fetiche, alguna cosa, y la entierran en sus jardines. Pero esto es conocidísimo. Esa costumbre viene desde este entonces, es diabólica. Y dice, saltan la puerta porque cuando los ladrones entraban a robar, mire qué religiosos eran los ladrones. Como allí habían entierros, no cruzaban la puerta, saltaban por las paredes. No, es que ahí está el entierro. Estos eran ladrones muy religiosos. Dice Dios, han llegado al colmo de la ridiculez. Además de ser ladrones y robar a mi pueblo, temen no profanar esa bobería, pero no temen profanar mi santo nombre, dice. Modas y saltar la puerta. ¿Cómo voy a aplicar esto a mi propia vida? ¿Hasta qué horas me dijo que tengo? Hasta la 1. Ay, tengo para 3 religiones más. Ok. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esta historia a mi propia historia? Vestir vestidos extranjeros. Yo no voy a pintarme esta mañana como un predicador neófito tratando de dictar modas y cómo usted debe vestirse y cómo no debe vestirse, especialmente en un país cosmopolita como este, en donde hay tantas culturas, costumbres, que yo me imagino qué difícil puede ser dictar una norma prudente de cómo vestir. Pero sí puedo decir esto:
aquí y en la China. La forma de vestir es una forma de expresión. Nosotros decimos algo de cómo vestimos. Y si yo estoy adoptando vestimentas de personas famosas que blasfeman contra el nombre de mi Dios, significa que entonces yo comparto con ellos sus blasfemias. Pastor, ¿de qué habla? Mire, ¿usted sería amigo o aplaudiría a alguien que insulta a sus padres? ¿Verdad que no quiere nada con esa gente? Pero hay un montón de artistas y deportistas en todo el mundo que públicamente deshonran a nuestro bendito Salvador y a su bendita palabra. Y ellos crían modas de cómo vestir. Y ahí van miles de miles vistiendo como ellos. Y lo que es peor, la iglesia evangélica está plagada de eso en mi país. Y yo quisiera preguntarles a esos, ¿es que acaso no tienen temor de lo que Dios piensa? Vístanse como quieran, pero no se identifiquen con aquellos que blasfeman el nombre de Dios. Lo mismo puedo decir en forma genérica, ¿qué es lo que expresamos? Mire, ¿es que acaso la iglesia de Cristo no está supuesta a ser luz en medio de las naciones? Ahora vi que van a ir a 3 lugares a predicar, ¿cierto? Es que tienen preocupación por hablarles de Cristo a otros. Pero muchas veces nuestra forma de vestir bota todo lo que nuestra boca puede decir. Y no voy a decirles a las mujeres cómo deben vestirse y cómo se ven mejor o cómo se ven peor. Pero yo creo que el Espíritu Santo dentro de usted le debe estar gritando qué es lo pertinente y qué es lo que no es pertinente. Y si usted es una mujer casada, me imagino que con mayor énfasis el Señor debe decirle, mire, esa parte de su cuerpo solo es para su esposo. No, ya está muy viejito, dirá. Bueno, ese es asunto aparte. Bien, hasta ahí en cuanto al zodíaco y las modas. Esta tarde voy a mostrarles en el capítulo que sigue que las misiones no empezaron en África, no empezaron en Sudamérica, ni son de la época novotestamentaria. Y voy a mostrarles cómo la luz de Cristo aparece en Sofonías desde la época de Salomón. Y que las misiones arrancaron en Etiopía. Eso está en África, en el cuerno de África. Y está en Sofonías. Y les voy a explicar cómo. Esto nada más para animarles a que no se pierdan el estudio de esta tarde. Antes, debo decir esto. Temo que el problema del Evangelio, en términos generales, en cualquier país del mundo, en estos últimos tiempos, es que el Evangelio de Cristo está creciendo de forma multitudinaria. Y en ese crecimiento hay algunos que han perdido la luz de Cristo y solo están siguiendo una religión. No saben nada de pedirle perdón a Dios por su estilo de vida. No saben nada de acogerse a Dios y de respetar a Dios en su santidad. ¿Por qué? Pues temo que en mayor causa el analfabetismo religioso del cual usted está saliendo al estudiar de forma seria la Biblia, al ser instruido por su pastor y al seguir. Y les decía al hermano Edwin cómo sin duda el Señor les va a bendecir muy pronto aún más con tantos líderes preparándose en el seminario, en el colegio de teología. Hablando del perdón,
Porque muchos de los que oyeron esto no crea que pidieron perdón, siguieron en su desenfreno, pero hubo un remanente que sí pidió perdón. Y ese remanente es el que empezó las misiones de las que hablaré esta tarde. Pidieron perdón a Dios y Dios descendió y cubrió sus vidas y le llamó el remanente fiel. La pregunta es si usted o yo vamos a pedir perdón. Tal vez usted dirá, mire, qué bueno que yo nunca he estado en ninguno de estos problemas, el zodíaco no es ningún pecado grave en mi vida, basta con que ahora yo lo sé y voy a sentir repugnancia. Sí le he dejado el control de mi vida a Dios, a veces no se lo he dado a Dios, sí he hecho, pero creo, dirá alguien esta mañana, sí puedo retomar mi vida y retomar el rumbo y entregárselo a mi Dios, y qué bueno por ello. Y le voy a ilustrar una manera de cómo eso puede surtir efecto tremendo a través de esta ilustración. A manera del hijo pródigo, hubo un chico que cuando cumplió los 22 años, se largó de su casa no sin robarle dinero a sus padres, ofenderlos y hacerlos sentir muy mal. Se fue muy lejos, gastó su vida, desmoronó por completo su vida, y justo antes de morir por efecto de drogas y todo esto dijo, lo único bueno que puedo hacer es pedirles perdón a mis papás antes de morir. Así es que escribió una carta, se las envió diciéndoles, papá y mamá, yo sé que les hice mucho daño, sé que no merezco perdón. Y eso a mí me quebranta porque hay áreas en mi vida en las que yo sé que no merezco perdón. Sé que he ofendido a través del alcohol a los que amo, quizás drogas, quizás abandono de hijos, quizás abandono de pareja, tantas cosas. Él dijo, no merezco perdón, pero debo pedirlo antes de morir. Si me perdonan, no necesito que me den nada, solo quiero abrazarlos. Y si no merezco eso, olvídenlo. Pero si lo merezco, yo voy a pasar frente a su casa tal fecha. Y si me han perdonado, por favor, ¿recordás, mamá, aquella sábana blanca con la que siempre me dormías cuando era un niño? Por favor, ponela afuera, en el mismo árbol donde siempre jugué con mi papá. Si está ahí, yo me voy a detener. Si no está ahí, yo voy a pasar de largo. No se preocupen, estoy bien. Le pidió al único que le quedaba de amigo que le pasara frente a esa casa, en su coche. Él se agachó porque estaba nervioso. Temía que no lo iban a perdonar, les hizo mucho daño. Cuando estuvo enfrente, su amigo le dijo, debes ver esto. Él dijo, tengo miedo. Él le dijo, debes levantar tu mirada. Él levantó su cuerpo, vio hacia el jardín y no estaba la sábana blanca. Habían cientos de sábanas blancas en el techo, en la verja, y los dos viejecitos en la entrada, viendo a todos lados a qué hora su hijo iba a regresar. Esto ilustra exactamente lo mismo que Dios está esperando con usted y conmigo. ¿Cuándo vas a regresar a Él? ¿Cuánto usted o yo nos tenemos que golpear en la vida
Si Él está esperándonos para darnos salvación, vida eterna, restaurarnos. Pero nada de eso va a suceder si usted o yo no rendimos nuestro corazón a Jesucristo. Y eso nadie lo puede hacer sino usted solo. Inclinen sus rostros y oramos. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hola, soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.